Buenas tardes, hermanos. Soy consciente que el tema que pretendo compartir con vosotros en esta tarde es un tema complejo, el que tenemos que acercarnos con mucho temor y temblor, y sobre todo, si no fuera porque la Biblia tiene respuestas, os aseguro que yo no estaría hablándoos de él. Es un tema que está en boca de todo el mundo, de los que creen y de los que no creen. Yo he querido presentarlo con esa pregunta: ¿por qué Dios permite tanta maldad, injusticia y enfermedades como hay en el mundo? ¿Os suena esa pregunta? Más de una vez os la han hecho, quizá más de una vez os la habéis hecho vosotros, ¿verdad? Pues, si hay un Dios, preguntan algunos, ¿por qué permite esto o aquello? O tal vez no si hay un Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite esto o aquello o lo de más allá? ¿Por qué permite las enfermedades, las guerras, el sufrimiento, el dolor, las enemistades, los pleitos, todo el desorden que hay en el mundo, la degradación moral? ¿Cómo lo permite eso? Si realmente hay un Dios, ¿cómo es que no actúa? Con la ayuda de la palabra del Señor vamos a ir presentando algunas respuestas de la Biblia a estas cuestiones y otras parecidas. Un periodista escribió hace algunos años ya lo siguiente: el problema del mal y del sufrimiento que existe en el mundo es la razón sobre todas las demás razones que ha hecho que la gente que piensa abandone la religión. Es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte eso. Y se da la circunstancia de que no es solamente la gente que piensa. Bueno, en un sentido todos pensamos porque tenemos cerebro, pero ese periodista se refería a la gente intelectual, la gente que tiene cultura, que tiene conocimiento, que ha llegado a tener estudios de alto nivel. Esa gente, cuando contempla el problema del mal a nuestro alrededor, la contemplación de esas cosas ha hecho que abandonen la religión, porque si Dios existe o si Dios existiera, Dios tendría que haber hecho algo y no hace nada, o no ha hecho lo que debería hacer según nuestro criterio. Un periodista también, un autor creyente, Juan Blanchard, escribió en un libro titulado ¿Es que Dios cree en los ateos? Ese es el título del libro. Y escribía este autor referente a los serbios. Los serbios hicieron hace algunos años ya, no demasiados, una campaña de limpieza étnica en Kosovo. Supongo que muchos lo recordaréis. En esa campaña murieron miles de albaneses. Y dicen que comenta este autor, que entre las atrocidades cometidas por los soldados serbios, una de ellas consistió en la violación de mujeres. Una mujer relató a los medios de comunicación cómo en su pueblo los soldados habían separado a 10 mujeres de sus familias y las habían violado allí, a pie de carretera. Y les dijeron: no os vamos a matar, pero os vamos a violar delante de todo el mundo para que vuestras familias sepan lo que estamos haciendo. Y una de las mujeres se planteó esta cuestión. Fue en ese momento cuando me di cuenta que Dios no existe. Es duro, ¿eh? En un libro, un cuaderno más bien, editado por los hermanos de las iglesias de Andalucía, concretamente de las iglesias de Jaén. No es un libro, es un cuaderno que algunos nos hicieron llegar. Hablan de un misionero inglés que durante un tiempo estuvo sirviendo al Señor en esa zona, allá por el año 1887. El nombre de este misionero era Jaime Winston. Este misionero, cuentan los editores de esa obra, dijo: oí que en un pueblo llamado Guarromán el ambiente era más liberal que el que había encontrado en Linares. Y caminé con otros hermanos españoles para conocerlo.
estuvimos casi 3 horas de camino, un recorrido que hoy en coche se hace en unos 15 minutos aproximadamente. En un pozo cerca de la entrada del pueblo leímos Juan 4 a un ciego que estaba en el camino sentado y pareció interesado. Entramos en una casa donde hicimos una presentación del Evangelio. Hablamos a 4 o 5 personas que estaban allí. Una mujer escuchó con atención, pero otro lanzó blasfemias diciendo: dicen que Dios es estúpido, que no sabe gobernar bien, porque Él hace que los niños sufran mucho. Este argumento, este problema, es además un problema que nosotros encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No es un problema que se han planteado las personas ateas, las personas que no creen, las personas escépticas. Es un problema que los mismos creyentes se han planteado en ocasiones y que no han tenido una respuesta fácil para él. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, allí nos encontraremos con Juan el Bautista. Y aunque no vamos a leer en esos versículos, vamos a repasar brevemente ese incidente. Juan el Bautista se encuentra en la cárcel. Este hombre era el precursor del Mesías y él se dio cuenta que esa era su misión, porque dijo: el que viene tras mí es antes de mí porque era primero que yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora Juan se encuentra en la cárcel y piensa: yo soy el precursor del Mesías. Jesús es el Mesías, y si Él es el Mesías, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? Mientras Herodes y todos sus séquitos se lo están pasando bien y fuera, comiendo y emborrachándose. Y yo aquí, el precursor del Mesías, un hombre que ha sido fiel al ministerio que le ha sido encargado, estoy sufriendo y no sé si voy o no a salir de la cárcel. Y envía una embajada al Señor para preguntarle: Señor, ¿eres tú el que había de venir o nos hemos equivocado y hemos de esperar a otro? Señor, si tú eres el Mesías y tienes todo poder, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? Y sabemos que Juan fue decapitado en la cárcel. Problema del sufrimiento, el problema del mal, un gran problema. Este grupo de personas que argumentan de esta manera podrían decirnos entonces: si Dios existe, si realmente Dios existe, ¿cómo puedes explicar las cosas tan terribles que están pasando a diario en nuestro mundo? Los raptos, los robos, los fraudes, las violaciones de niños, la corrupción creciente. ¿Por qué Dios lo permite? Si hay un Dios, como vosotros decís, ¿por qué no hace algo? ¿O es que ese Dios que decís es un Dios tan limitado de recursos que no puede hacer nada y por eso no lo hace? ¿O es un Dios que, si realmente tiene todo poder y no lo hace, es un monstruo y sería mejor no conocerle? ¿Se puede haber desentendido Dios? Ese Dios que decís que es el creador de este mundo, el creador de nuestras vidas, ¿se puede desentender de esa manera de nuestras vidas? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no actúa? Este es más o menos el tipo de argumentación, y otras muchas, que escuchamos muchas veces y que muchos de nosotros también nos hemos planteado. Y cuando tenemos que responder, hemos de reconocer que a veces nos resulta difícil, porque cuando se pone en juego el nombre de nuestro Dios, ese Dios que para nosotros es un Dios real, que nos ha salvado, que nos ha lavado de nuestros pecados, que ha hecho de nosotros nuevas criaturas, aunque tenemos pruebas y sufrimiento y dolor. Pero cuando se pone en entredicho el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro buen Dios, a veces somos tentados a responder de una manera también violenta. Y tendríamos que recordar, antes de responder, las palabras del apóstol Pedro: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Pero qué vamos a responder
ante este tipo de cuestiones? ¿Qué vamos a decir? Nuestra primera respuesta tiene que ser la que encontramos en la Biblia, desde el principio al fin. Y sería esa. El ser humano, a pesar de todas sus brillantes capacidades y cualidades, con las cuales ha podido crear un mundo maravilloso, a pesar de todos los adelantos científicos que ha conseguido, es un ser tarado por el pecado. Hay dentro de él algo que no funciona como debiera funcionar. Hay algo terrible en el corazón del hombre que le ha afectado a su carácter y a sus acciones, y como consecuencia también a la sociedad. Y aunque muchas veces puedan salir de su corazón buenas intenciones y buenos deseos de ayuda a los necesitados, a las personas pobres, desde su mismo corazón también, y desde su mismo cerebro, salen todos los males y todas las aberraciones que hemos mencionado, y muchas más. Ese es el principal problema. El ser humano es un ser tarado. ¿Me lo estoy inventando? Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 20. Decía el Señor, porque lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Y este es el diagnóstico de Dios acerca de lo que pasa en el ser humano. Y es un diagnóstico exacto y además indiscutible. Todas estas cosas salen del corazón del hombre y contaminan al hombre y contaminan la sociedad en la que el hombre está viviendo. Y porque el hombre no quiere aceptar esta realidad, la realidad del pecado en su corazón, es muy corriente echar la culpa a Dios de lo que está pasando en nuestro mundo. Pero Dios dice, el gran problema en el mundo, el gran problema no está en la sociedad, sino en el corazón. Y a veces hasta lo hemos cantado nosotros alegremente. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Sí, nos reímos, pero no tiene gracia, ¿eh? Y lo hemos cantado porque ha sido una canción además pegadiza y nos gustó. Fue la canción del momento, pero muy engañosa. No eres rebelde porque el mundo te ha hecho así, eres rebelde porque has nacido con un corazón pecador, un corazón tocado por el pecado, tarado por el pecado, y esa es la condición de todo ser humano. Y esa es la razón por la que necesitamos el Evangelio, porque el hombre por sí mismo no puede cambiar su corazón y su impío proceder. Pero el hombre en su autojustificación insiste en echarle la culpa a Dios, como si Dios fuera el responsable de todo lo que ocurre en nuestro mundo. Ahí tenemos un ejemplo muy simple. Unos padres ejemplares, unos padres modélicos, personas pudientes, buenos creyentes, hombres educados y rectos en su moral, en su vida espiritual, en su comportamiento en la sociedad, que educan a sus hijos en un ambiente excelente. Y un día el hijo crece y se hace mayor y sale al mundo y empieza a andar con malas compañías y llega a un lugar, a una discoteca o a un bar que están tomando copas y producto del alcohol y de las drogas coge una botella y la rompe contra la cabeza de otra persona y le mata. Y ese muchacho va a la cárcel y el buen nombre del padre queda ensuciado. ¿Vamos a echar la culpa al padre por lo que ha ocurrido en la vida del hijo? No seamos necios. Esa es la historia del hijo pródigo reflejada en la Escritura. Yo no quiero vivir, oh Dios, dependiendo de ti, yo quiero vivir mi vida, dame lo que me corresponde. Y Dios te dice, pues ahí tienes tu vida, vívela. Pero si la vives al margen de mí, no te va a ir bien.
Y el hombre ha vivido su vida al margen de Dios y ha desperdiciado su hacienda, esta preciosa hacienda que Dios le ha dado, esta preciosa vida, y la ha malgastado en el pecado, comiendo de las algarrobas de este mundo. Y ha blasfemado contra Dios y ha destrozado su vida y le echa la culpa a Dios. Eso es lo que dice también el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros. Y además hablando de la nación de Israel, aunque son palabras que se podrían extrapolar perfectamente a nosotros. En el capítulo 1 de su libro dice: oh gente pecadora, cargada de maldad, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en ellos cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es algo que no nos gusta escuchar, pero el ser humano es un ser tarado por el pecado. David lo reconoció en uno de sus salmos: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y si no lo quieres creer porque Dios lo dice, pues mira tu propia experiencia. Cuando empiezas a crecer y empiezas a sacar los pies del hogar y empiezas a ser desobediente a tus padres y empiezas a blasfemar a Dios y a desobedecer y a robar y a hacer otras muchas cosas que te dejan mal delante de tu familia, delante de tu propia conciencia. Si no quieres reconocerlo porque Dios lo dice, tendrás que reconocerlo por tus propios hechos. No echemos la culpa a Dios de eso. Así que lo primero que tendríamos que responder es que el ser humano es un ser que, a pesar de todos los recursos que Dios le ha dado, con los que podría haber conseguido un mundo mucho mejor, y a pesar de que de su corazón salen a veces buenas intenciones y propósitos de ayuda a los demás, es un ser tarado por el pecado. Y no hay justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. La segunda cosa que tendríamos que responder es que no es verdad que Dios ve el mal y mira para otro lado porque no puede o no quiere ayudar. Es lo que muchas veces nos dicen: si Dios existe, pues Dios mira para otro lado porque no quiere o no puede ayudar. ¿Es verdad eso? No es verdad. Quien piensa así no conoce la Biblia, ni conoce a Dios, ni conoce el Evangelio de la salvación de Dios. La Biblia dice que Dios, desde su trono, viendo los estragos que ha producido en el pecado en nuestro mundo y viéndonos heridos de muerte y sin poder remediar nuestra situación, en vez de dejarnos a nuestra suerte, movilizó todos los recursos del cielo y puso en marcha un plan de salvación. Un plan increíble y costosísimo, lo que implicó que el mismo Creador dejase su trono y viniese a este mundo. Y esta es la maravilla del Evangelio. Y mira lo que dice la Biblia: y él mismo sufrió en sus carnes todo el odio, toda la maldad y todo el veneno que el corazón humano pudo generar, hasta asesinarle. ¿No es verdad que Dios mira para otro lado? No. Él mismo envió a su Hijo con ese plan diseñado desde antes de la fundación del mundo para poder sacarte a ti de la miseria y de la esclavitud del pecado, y a mí, y ese plan le costó mucho. Y él mismo tuvo que llevar toda la miseria, todo el pecado, y soportar hasta la muerte, y muerte de cruz, aquel ignominioso desprecio y rechazo de los hombres. Y encima de eso, como él mismo se hizo responsable delante de Dios de todos nuestros pecados, tuvo que soportar la ira de Dios contra toda esa avalancha de pecado y miseria que hay en ti y en mí. Y por eso murió el justo por los injustos. Así que nadie diga que Dios se ha quedado en los cielos mirando y contemplando las miserias de este mundo y no hace nada, porque no es verdad. Todo lo contrario. Eso es una mentira diabólica.
Mira lo que dice la palabra de Dios, el profeta Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ese Él no es otro que el Señor Jesucristo, de quien profetizó también Isaías en el capítulo 9 de su libro: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay mucho que no vamos a poder entender de este misterio del dolor, de las enfermedades, de las guerras. Pero aunque no podamos entender todo, al menos sí tenemos que aceptar y asumir que el problema del sufrimiento, del dolor, de las injusticias y de las miserias está ahí. Pero la Biblia nos habla de un Dios que ha sufrido todas esas cosas y mucho más. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabes qué quiere decir eso? No que sufrió un poco, no que sufrió por un poco de tiempo, no que sufrió mucho un día, sino que experimentó en su propio cuerpo todo el peso de tu pecado y de mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Así que nadie diga que Dios se ha quedado ahí en el cielo sin hacer nada, pudiendo hacer algo. Como digo, hay muchas cosas que no podremos explicar acerca de todos estos interrogantes que muchas personas nos plantean, pero hay por lo menos 3 cosas que sí podríamos decir. La primera de ellas es que si por el hecho de que haya tanta maldad, injusticia y sufrimiento en el mundo, si como consecuencia de todo eso tú descartas a Dios, no por eso has resuelto el problema. Al contrario, te quedas con un problema mucho más grande que el que tenías. Pero si realmente Dios existe, si realmente Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario un día por ti y por mí, quien resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, si eso es cierto, si eso es verdad, entonces eso nos habla de que hay un mundo sobrenatural por encima de este mundo. Hay un mundo más allá del cementerio. Hay un mundo que está bajo los dominios del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Y ese mundo un día va a irrumpir en este mundo. Eso quiere decir que estamos ahora aquí, en tránsito. Un mundo al que Dios nos invita a ir al final de nuestras vidas, si queremos aceptar su invitación. Y si eso es verdad, pues vale la pena sufrir lo que haya que sufrir. Pero si rechazas a Dios, si no aceptas esta verdad de su palabra, si dices que no hay Dios, que no hay un mundo mejor, pues no hay ninguna respuesta para ti, no has resuelto el problema y te quedas con un problema mucho peor que el que había antes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La segunda cosa que podríamos responder es que nuestro evangelio, el evangelio que predicamos, sí tiene respuesta a los terribles males de este desgraciado mundo. Ya lo creo. Una respuesta que es anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, que es anunciada también por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y confirmada por los apóstoles del Señor Jesucristo. Una respuesta que hemos visto también en los versículos que se nos han leído de ese salmo. Versículos en los que el salmista David, también en medio de gran perplejidad, viéndose perseguido y azotado por sus enemigos, le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? Oh Jehová, Dios de las venganzas de Israel, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán cosas duras?
y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Ahab. Esto Dios no lo ve. No entenderá el Dios de Jacob. Y ese Dios no tiene que existir porque no interviene. Encontramos en los Salmos 94 a 99 este problema. Pero cuando llegamos al Salmo 96, esta visión pesimista que David nos plantea en el Salmo 94 se convierte en una visión completamente optimista. Hay una explosión de alegría en el corazón de David porque ha descubierto la razón por la que esto no va a ser siempre así. Salmo 96 y versículo 11. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque reposarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y en el Salmo 98 también al final, en los versículos 7 al 9, se repiten las mismas palabras. Hay una explosión de alegría porque esto no va a durar para siempre. El mal no va a durar para siempre. La injusticia no va a durar para siempre. Las lágrimas, el dolor, la aflicción, la enfermedad no va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor vino, pero es que está viniendo, viene otra vez. Y viene a establecer un reino de justicia y de paz. Pero ¿por qué tarda tanto el Señor en volver? Os recuerdo las palabras que Lucas nos menciona en el capítulo 18 de su Evangelio acerca de la viuda y el juez injusto. En una ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escuchad esas palabras, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aunque nuestro tiempo no pasa en nuestro reloj como en el reloj de Dios. En ese Dios para quien un día son como 1000 años y 1000 años como un día. A nosotros un día en medio de la adversidad nos parece una eternidad. Os digo que pronto les hará justicia. Ya lo creo. Y si el juez injusto al final hizo justicia, ¿creéis que Dios se va a comportar peor que el juez injusto? Claro que sí. ¿Pero cuándo hará justicia? Pues en la venida del Señor con gran poder y gloria y en la inauguración del día del Señor. Día de juicio terrible para quienes le han rechazado, pero día glorioso para sus redimidos. ¿Y por qué no hizo esto en su primera venida? ¿Por qué tenemos que seguir sufriendo? Volvamos a Mateo capítulo 11, aquella pregunta de los mensajeros de Juan el Bautista, ¿eres el Mesías o no eres el Mesías? Porque si eres el Mesías, actúa y empieza con tu precursor, Señor, que ha sido un hombre fiel a tu mensaje, sácale de la cárcel. Mira, Juan, es necesario que yo vaya a la cruz y muera por tus pecados y pague las consecuencias de la sanción de la ley en tu vida y en la vida de toda esta gente, para que Herodes y también Pilato, si quisieran, pudieran arrepentirse y se conviertan. Y si Dios no ha intervenido ya en justicia, es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la tercera cosa que podríamos decir, con eso acabamos, es que, aunque parezca extraño, Dios usa el dolor
y los sufrimientos y las lágrimas para nuestro bien, si le dejamos. Porque es un hecho que todos nosotros, aún los creyentes, estamos más dispuestos a buscar a Dios cuando estamos en situaciones de adversidad y grandes crisis. El gran propósito de Dios para nosotros es hacernos bien, y la adversidad forma parte de su plan para llevarnos a Dios. Señor, sálvame que me hundo, dijo Pedro. Y a veces Dios nos lleva a situaciones límite para que clamemos a Él, porque muchas veces nos acomodamos y prescindimos de Dios y pasamos de Dios. Aún en la vida del creyente, la adversidad es una forma de llevarnos más cerca del Señor y desarrollar en nosotros un carácter más como el carácter de Cristo. Mira las palabras del apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Te parece que estás sufriendo mucho? No es comparable con la gloria que te espera. Porque la misma creación gime a una y a una está con dolores de parto, esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación está esperando que los hijos de Dios terminen su educación, pasando por las diferentes etapas del aprendizaje, entre ellas el sufrimiento. Pablo sigue diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿No es hermoso eso? Gracias a Dios por la forma en que en su providencia y en su excelente sabiduría usa el sufrimiento y la adversidad en nosotros. Porque cuando nos relajamos, hasta los creyentes nos malogramos. Mirad lo que dijo Susana Wesley. Susana Wesley fue la madre de Juan y Carlos Wesley. Juan Wesley fue el gran predicador que Dios usó para un gran avivamiento en el siglo XVIII, y miles de personas llegaron al conocimiento de la salvación de Dios y a aceptar el mensaje de la salvación por el ministerio de este hombre. Su hermano Carlos Wesley fue el compositor de 9 o 10 mil himnos en Inglaterra, muchos de los cuales hemos cantado en nuestras congregaciones por muchos años. Esta mujer murió en el año 1742 con 73 años. Fue sepultada en un cementerio en Londres reservado para los disidentes. No nos resulta eso muy extraño, porque hasta hace pocos años aquí en España también los evangélicos y los judíos teníamos que ser enterrados en un lugar aparte del cementerio. Y esta mujer fue enterrada en ese cementerio, en el mismo cementerio donde fue enterrado Juan Bunyan, el autor del libro El Peregrino. Esa mujer tuvo una vida muy dura. Muy dura. Dio a luz a 19 hijos, 9 de los cuales murieron. Imagínate lo que es asistir al funeral de 9 hijos tuyos. 9. Fue una continua lucha criarles y atender a su educación, ya que ella y su esposo vivían en circunstancias de constante necesidad y de preocupación financiera. Por 2 veces la casa parroquial en la que vivían fue destruida por el fuego. La segunda vez con la pérdida de todo lo que tenían, todo. Se quedaron sin nada. En esa ocasión su hijo Juan, quien más tarde sería el gran predicador, fue salvado por los pelos. Un vecino puso una escalera que llegó hasta una ventana del primer piso donde estaba el niño y pudo sacarle por los pelos. Justamente nada más sacarle, la casa fue destruida
por las llamas. Por esa razón su madre hablaba de él como un tizón arrebatado del fuego. Zacarías capítulo 3 y versículo 2. Y esta mujer, antes de morir, escribía o decía a una de sus hijas: durante muchos años he sufrido muchas penas y muchas enfermedades, pero por la misericordia de Dios, estos mismos sufrimientos han sido de una utilidad excelente, porque han servido para salvarme de una vana manera de vivir. Todos mis sufrimientos sirvieron para promocionar mi bien espiritual y eterno. Otro autor cristiano, C.S. Lewis, escribió en uno de sus libros: Dios nos susurra por medio de nuestros placeres, nos habla por medio de nuestras conciencias, pero grita en nuestras dolencias. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo indiferente. Conozco una niña que hace pocos años fue sometida a un trasplante de médula, tendrá unos 10 añitos. Y la cosa empezó a funcionar bien durante un tiempo, parecía que había sido una recuperación total, pero el problema ha vuelto a aparecer. Y hace una semana aproximadamente, su madre le decía: mira, hija, los médicos dicen que esto no funciona como debiera funcionar, así que a lo mejor tienes que volver a pasar por el quirófano. Ella dice: no pasa nada, mamá, no pasa nada. Ya pasé una vez. Además, si el Señor me quiere llevar, mejor. No todas las personas que están sufriendo, pasándolo mal, culpan a Dios de eso. Porque mira, si tú fueses curado en ese momento de ese mal que tienes, que puede ser un mal incurable, una enfermedad que te tiene sentenciado, si eres curado de esa enfermedad, vas a morir de otra, o de un accidente, o de muerte natural cuando seas viejo. Pero la verdadera vida, la verdadera sustancia de la vida, el verdadero disfrute de la vida, no son los 60, 40, 90 o 100 años o más que puedas vivir aquí, sino esa vida eterna, esa vida que está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo se van a acabar los problemas del sufrimiento? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Cuándo esos niños inocentes que están sufriendo enfermedades que les están llevando a la tumba con poquitos años van a dejar de padecer? No lo sé. Subió un clamor muy grande también cuando aquellos miles de niños, entre los 6 millones de judíos que fueron llevados a las cámaras de gas, muchos niños, eran llevados en aquellos trenes a los campos de concentración y en los campos de concentración a las cámaras de gas. Muchos niños se preguntarían: ¿qué hago aquí? Y no había esperanza, separados de sus padres, separados de la vida, condenados a morir. Ese Dios que controla este mundo un día va a volver y va a vindicar a todos los suyos. Y un día va a desaparecer el mal. Quiero terminar con unos versículos de esperanza. En el último libro de la Biblia y en el penúltimo capítulo, Apocalipsis, capítulo 21. Mira qué versículos tan hermosos deja el apóstol Juan para nuestro consuelo. Y vi un cielo nuevo, dice Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira lo que sigue: enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono me dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, escribe, Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Un día va a acabar todo el sufrimiento y todo el dolor, y Dios va a enjugar toda lágrima. Y aquellas inocentes criaturas que con tiernos años pasaron a la presencia del Señor tendrán su vindicación, tenlo por seguro. Pero mira cómo finaliza esa sección, Juan. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay muchas cosas que no podemos explicar del dolor, del sufrimiento, de la maldad en este mundo, pero la Biblia nos da algunas respuestas y muchas más. Pero esas que hemos considerado tienen que servir de consuelo para nuestro corazón, para los que estamos en Cristo, los que un día abrazamos este Evangelio, nos sintamos anclados firmemente en esta fe, en esta verdad. Y si te toca sufrir, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y Dios va a cumplir su palabra y su promesa. Y un día en el cielo no habrá las limitaciones que tenemos aquí. Y Laura nos podrá ver con una vista transparente, a pesar de que con muchas dificultades se mueve por ahí y no hay quien la frene. Pero entonces verá como no ha podido ver aquí. Y no habrá enfermedad, y no habrá llanto, y no habrá dolor, y no habrá clamor. ¿Estás seguro de que podrás estar tú en la presencia de Dios? ¿Has entrado en la salvación de Dios? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has mirado a la cruz y has visto cómo Cristo muere allí cargando con un pecado que no hizo, que era justamente el mío y el tuyo? O si no lo has hecho, hazlo como nosotros lo hicimos un día. Vinimos con arrepentimiento y le dijimos: Señor, perdóname. Tu cruz es para mí. Perdóname, perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Te recibo como Señor de mi vida. Y aunque me toque vivir y sufrir, Señor, lo haré para tu gloria hasta que tú vengas, porque un día este cuerpo mortal será revestido de un cuerpo incorrupto y estaremos por siempre con el Señor, contemplándole cara a cara, libres de la enfermedad y del pecado. Pero este es el tiempo de la oportunidad, y si alguna persona no hubiese aceptado a Cristo como su Salvador, yo le invito a que lo haga en esta tarde. No salgas de aquí sin decirle al Señor: Señor, entra en mi vida, porque también quiero ser tuyo desde hoy y para siempre. Amén.